Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer el estudio SEDEC de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeshi, el autor de este libro. Y vamos a iniciar con una breve oración para entrar en sintonía con las energías superiores, que podamos Ay, captarlas. Adelante, permítanme. Adelante, por favor. Padre nuestro, en esta tarde venimos ante tu presencia para pedirte que esta charla que vamos a escuchar sea de grande bendición para todos los involucrados en esta charla. Te agradecemos por todas tus bendiciones de este día y por todos tus beneficios. Gracias te damos. Gracias, gracias. Bueno, gracias al Padre Eterno, a la fuente, a la energía creativa que llamamos Dios. Y gracias a nuestros mentores, guías espirituales, a seres que nos secundan, nuestros consejeros, asesores, em, que nos acompañan día a día en esta y en otras vidas. Y vamos a iniciar con el estudio. Este estudio, quizás como la unidad 4, es la unidad que llamamos fe. Me dicen si se alcanza a ver. Permítame tantito, ahí está. Sí, La unidad 4, gracias, que habla de la fe. Eh, las personas en el plano religioso normalmente la ven como fe religiosa. Las personas que son científicas no creen en la fe, no tienen esa convicción. Sin embargo, tienen convicción de que pueden encontrar la vacuna que están buscando, que pueden encontrar la causa del cáncer, por ejemplo, el remedio para resolver el cáncer, que pueden encontrar vida en Marte, por ejemplo, los astrónomos. Siempre hay una inspiración que nos mueve a avanzar y a superar la limitación, a superar el momento y la situación en que estamos viviendo. Cuando una persona tiene un problema, normalmente puede caer en estado de depresión, de tristeza, de abatimiento, pero tarde o temprano o en algún momento se manifiesta una chispa de esperanza. Es decir, no nos conformamos ante el infortunio, ante un desenlace fatal, ante un no se puede. No nos conformamos ante que vamos a estar eternamente quitando poder, pobres y limitados, que todo el tiempo vamos a tener el problema. Siempre, en general, tenemos una esperanza por mejorar. Y la esperanza es, digámoslo así, la manifestación de la fe. O sea, la esperanza es esa energía que tiene una expectativa y que está fundamentada en el núcleo que es la fe. Entonces, en este sentido, se dice que la fe es la energía, es la capacidad de automotivarnos para llegar a un grado superior, tanto en el plano material, en el plano mental o en el plano espiritual. Y la fe, por ejemplo, abre puertas, abre realidades o opciones de realidades que no es la realidad que estamos viviendo, experimentando y que queremos cambiar. Por ejemplo, ante un infortunio, una enfermedad, un problema, una dificultad o cualquier cosa que no queremos, buscamos, luchamos y nos esforzamos por tener fe, tener esperanza y lograr cambiar la realidad. Entonces también la fe es una energía, es una cualidad, es un estado de conciencia propio del alma, del espíritu, de la conciencia. Y la fe es una conciencia, como dice Casey, que requiere ser vivida. No se adquiere, no se educa, no se puede transmitir. Por ejemplo, alguien que tengamos enfermo y que le digamos, desarrolla más tu fe, cree que te vas a curar, te vas a mejorar, que Dios te va a ayudar, o qué sé yo. La persona tiene su fe, puede ser motivada hasta cierto punto o inspirada a que crea,
pero la fe de esa persona es propia de su nivel, de su comprensión. Entonces la fe es como el equivalente al grado de evolución de la conciencia. Cuando una persona ha desarrollado una fe en lo invisible, o sea, en Dios, en Jesús, en Buda, o en el universo, la naturaleza o el gran espíritu, y lo ha logrado como llevar a cabo en el día a día, ha consolidado su fe, ese grado de confianza en lo invisible es el opuesto al grado del temor que tiene ante los eventos que lo tratan de atemorizar o que lo hostigan o son agresivos en la vida. Por ejemplo, un hombre no importa que no tenga ninguna religión, no importa que no tenga una educación formal. Un hombre o una mujer que viven experiencias difíciles en el plano material puede tener una fe tremendamente alta, una confianza en Jesús, en Dios, en el santo de su devoción, en sí mismo. Puede tener una convicción de que va a salir de esa situación y que puede lograrlo pese a que no se vean opciones. Sin embargo, esa intención de lograr cambiar y superar la situación hace que las opciones se manifiesten. Por ejemplo, el grado cuando la persona ora con fe. La oración a través de la fe no es la oración per se o la oración en sí la que hace que se active la ayuda de arriba, por ejemplo. Es el grado de fe que tiene la oración, porque no es lo mismo una oración monótona que no tiene fuerza de la fe del alma, del individuo, no es lo mismo esa fe a una fe monótona, a una fe que no necesita hablar tanto y orar tanto, pero que tiene esa firme convicción de que tiene un Padre que lo ama sobre todas las cosas y que no sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, pero va a haber una fuerza que lo va a ayudar, lo va a soportar o le va a dar lo que está buscando. Entonces el poder de la fe va más allá de lo religioso. Tiene implicación en todos los órdenes, en todos los aspectos humanos. Por eso se dice que el grado de evolución está en función del grado de la fe que hayamos podido cultivar. Entonces dice aquí, la plena realización de nuestro crecimiento espiritual, no dice ahí, pero yo lo estoy leyendo, lo anoté acá, la plena realización de nuestro crecimiento espiritual depende en última instancia de la evolución de nuestra fe. Em, Esta fe no puede ser aprendida, solo puede ser cultivada. Es como el músculo o los músculos del cuerpo que solo se pueden ejercitar. Y fíjense que un músculo se ejercita con un peso o una resistencia. A mayor peso o mayor resistencia, a lo largo del tiempo el músculo se va haciendo más grande y más fuerte. Entonces, las adversidades de la vida, los problemas y las circunstancias que nos llegan, nos impulsan a la práctica de la fe. ¿Por qué? Porque la fe solo puede ser cultivada. Y la fe, entre comillas, se pone a prueba. La plena experiencia de la fe dice que requiere un enfoque disciplinado del enfoque personal del ideal espiritual que hayamos adquirido, que hayamos elegido. Entonces, por eso es tan importante previamente tener un ideal. El ideal puede ser el amor, la paz, la paciencia, la tolerancia, etcétera. La disciplina, la compasión, Dios, Jesús, la conciencia del Cristo, la conciencia de Dios. Cualquier ideal espiritual es válido. Cualquier ideal espiritual. Una vez que ya establecimos el ideal espiritual, lo cierto es que cuando nos enfocamos a tenerlo consciente, ese ideal en el día a día, nos va a ayudar a tener un criterio mental. O sea, recuérdense que está el ideal, luego viene como una actitud mental diferente si no tuviéramos ese ideal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el ideal de ser la conciencia de Dios en todo momento, algunas veces lo voy a lograr, otras veces no. Algunas veces le acierto y otras veces no tanto. Algunas veces me gana la tristeza, la depresión, la ansiedad, el miedo. Pero si yo sigo manteniendo mi modelo de que yo soy la conciencia de Dios en todo momento, o yo quiero ser la conciencia del Cristo, por ejemplo,
o yo quiero ser un reflejo del alma de Dios, por ejemplo, lo que decía una compañera, nos va a ayudar a enderezar el barco, a rectificar la brújula o a jalarnos hacia el norte donde marca la brújula. Y por ende vamos a decir, bueno, si yo quiero ser la conciencia de Dios, ¿cómo sería el razonamiento de la conciencia de Dios ante una situación como esta que estoy viviendo? ¿Cuál sería el ideal de la actitud mental que tendría la conciencia de Dios, siendo que yo quiero ese ideal? Entonces no es fácil. Si ponemos la conciencia de Cristo, sería igual. ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué es lo que pensaría Cristo? ¿Cómo sentiría Cristo? Entonces, ¿estoy sintiendo depresión? Cristo no sintió depresión, a lo mejor tristeza en algún momento, pero fue muy mínima porque rápido rectificaba hacia el ideal de ser uno con el Padre. Entonces, por eso el ideal práctico es muy importante. Yo sí los invito a que establezcan su ideal, el que sea, y que empiecen con él, porque una vez estableciendo el ideal espiritual, luego viene la actitud mental ideal en base a ese ideal espiritual. Y esa actitud mental es, ¿cuál es la actitud mental de una persona amorosa o tolerante o paciente? ¿Cuál es la actitud mental de la conciencia del Cristo ante una persona que es hostil a nosotros? ¿Cuál es la actitud del Cristo ante una actitud, ante un problema que pareciera imposible de resolver? Entonces uno piensa, bueno, ya entramos en una sinergia. Y después sería, en esa actitud mental ideal, conforme al ideal, ¿cuáles serían las acciones que haría con esa actitud mental? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud o cuál es la actitud que conlleva ayudar al prójimo, amar al prójimo? Pues hacer obras de servicio, por ejemplo. ¿Y cuáles obras de servicio son las que puedo yo hacer? Ya me miro hacia mí mismo y veo mis dones y digo, estos dones los voy a poner al servicio de mi hermano. Voy a compartir mi experiencia, mi capacidad de amor, mi capacidad de proveer a otros. Voy a ser una pequeña luz en medio del camino de los hombres. Voy a hacer un canal de bendiciones, por ejemplo, donde quiera que me encuentre. Entonces, es una sinergia espiritual. La mayoría de los que buscamos lo espiritual, quizás nos conformamos con la parte intelectual, pero esta cuarta unidad que pareciera muy espiritual, porque habla de la fe, es eminentemente práctica. Pone el dedo en la llaga o el punto en la I, es decir, te regresa a lo fundamental. Ya subiste al nivel espiritual, al ideal, bajas al nivel mental al establecer la actitud mental y te baja al plano físico para que cambies tus hábitos, para que veas qué actividades vas a realizar para actualizar el ideal y actualizar el cambio de actitud mental. Espero que eso se pueda entender porque lo hemos revisado. Entonces dice, la fe actualiza nuestros ideales. La fe es la cuarta unidad y actualiza la tercera unidad, o sea, la aterriza. Los ideales es la tercera, autoconocimiento es la segunda y cooperación es la primera. Entonces empezamos con cooperación, seguimos con autoconocimiento, tercero es establecer el ideal espiritual y cuarto es el cultivo de la fe, la práctica de la fe. Entonces la fe actualiza al ideal, lo baja, lo aterriza, lo lleva a cabo. Entonces, dice, dirigir la voluntad para ser un canal de bendiciones, cuando nosotros decimos, caramba, quiero ser un canal de bendiciones para mis semejantes, quiero ser un instrumento del bien, quiero hacer el bien, nos va a impulsar a la búsqueda del modelo interior de perfección que yace en nosotros. Quiero decir que en automático, una vez que queremos realmente ser canal de bendiciones, esa búsqueda, ese deseo va a proyectarse en una búsqueda del modelo interior de la perfección del ideal que hayamos establecido en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pretendemos realmente ser canal de bendiciones, en automático buscamos el modelo, el núcleo, el motor que impulsa y que sostiene el impulso para ser canal de bendiciones. Entonces, muy importante es, si nosotros encaminamos
nuestro ideal, o sea, nuestra voluntad hacia ese firme propósito, hacia esa meta de ser canal de bendiciones en todo momento, con toda persona, en toda ocasión, en toda circunstancia, la conciencia de la fe se da por añadidura. Es decir, si nosotros nos aterrizamos a realmente querer ser canal de bendiciones, trabajamos en todos los aspectos. La intención de activarnos en el plano físico, la intención de canalizar a Dios hace que todo se mueva y todo se active, particularmente la fe, que es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí encarnados. Si ustedes me preguntaran cuál es el sentido de mi encarnación, la respuesta que yo les podría dar es esta: el desarrollo, el cultivo de tu fe para ser un mejor canal de bendiciones y cumplir el proyecto por el cual encarnaste en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan preestablecido para ti. Todo tu bagaje, toda tu experiencia a lo largo de los siglos y esta encarnación en particular te predisponen para que seas un instrumento, un maestro al servicio de los demás en aspectos particulares donde tú has tenido experiencia, donde tienes madurez, donde tienes desarrollo de esas facultades a través de tus experiencias y de tus dolores. Entonces tenemos que estudiarnos, conocernos, hacer un trabajo de oración, de meditación y detectar nuestras cualidades. Y el ideal nos va a ayudar a determinar cuál es el área de servicio donde puedo estar. Y eso es bien bueno, es súper importante. Entonces, si encaminamos nuestra voluntad hacia lograr la meta de ser un canal efectivo de bendiciones para los demás, la conciencia de la fe se da por añadidura y con ello crecemos. Si crece nuestra fe, crecemos como conciencias espirituales. Es decir, nos acercamos más hacia nuestro objetivo de ser uno con la fuente. Entonces, por eso la cooperación, el autoconocimiento, los ideales o el ideal espiritual y el cultivo de la fe, con ellos actualizamos la actividad del espíritu, del gran espíritu de Dios en nosotros mismos a través de nuestra experiencia. Muy importante esto también. La gente deja pasar mucho este tema de la fe porque no lo entiende muy bien, pero muy interesante el caso. La fe nos permite abrir portales, abrir nuevas vías de realidad. Voy a mandar el video, que no lo he mandado, donde nos dice cómo se activa el poder creativo, por qué se dan las cosas y por qué no se dan. Y todo tiene que ver con la conciencia de la fe o con la fe, la conciencia de esa fe. Por ejemplo, si yo tengo una conciencia de prosperidad y de abundancia, o sea, la fe, como la certeza de que el dinero lo tengo y lo puedo gastar y voy a recuperar ese dinero, va a llegar porque ya lo he practicado muchas veces, es una conciencia de prosperidad. Entonces la persona gasta, sabe, obviamente quizás trabajando, quizás con sus inversiones, sus recursos, que el dinero lo tiene. Entonces no está, digámoslo así, limitado por el dinero. De alguna forma, obviamente, hay que ser mesurado, pero no caer en el extremo del miedo o de la limitación por el miedo, porque todo tiene que ver con el miedo. Todos los bloqueos que tú tienes, que yo tengo, tienen que ver con el miedo, y el miedo es lo opuesto a la fe. La fe es la certeza de que todo es posible y que yo puedo, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, frotar la lámpara y crear alternativas de mi situación presente. Si mi situación presente no me gusta, sea en condición física, mental, emocional o espiritual, tengo el poder de cambiarla. Y la única llave que abre las nuevas alternativas es la fe. Pero el ejemplo clásico de una persona que ha vivido en la riqueza. Una persona que es rica no tiene miedo a gastar. Gasta porque tiene el dinero. Y el dinero le llega porque tiene confianza en que él va a llegar. O sea, le llega el dinero por la fe que tiene el propio individuo, la certeza de que el dinero fluye como pez en el agua en sus manos. Entonces,
La conciencia de prosperidad es la fe aplicada en esa expectativa ya realizada. Es la convicción de que tienes el poder, tienes la convicción, tienes la fe. Entonces la fe puede abrir puertas. Uno puede decir, híjole, es que yo quisiera viajar, no sé, a Egipto, pero a una persona se le hace imposible viajar porque considera que es muy caro, que no va a poder, el idioma o lo que sea. Tiene ese deseo, esa aspiración, pero se queda en eso. ¿Por qué? Porque no alcanza su fe a llevarlo de viaje a las pirámides, a Egipto, por ejemplo. Y alguien puede decir, bueno, si yo, si yo quiero, yo puedo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Yo ya me veo allá en el Tíbet, por ejemplo. Me veo en la India o me veo donde sea. Y uno se ve y las cosas funcionan aparentemente en automático. Pero en este sistema todo funciona por energía y por vibración. Acuérdense que el espíritu es la vida, o sea, la conciencia, el ser, el yo soy es la vida. Es la conciencia directiva, es el ser real. Nosotros somos el yo. La mente es la creativa y lo físico es el resultado. Pero la pregunta clara es, ¿dónde queda la fe? La fe queda como una cualidad, como una emanación y como un atributo de la conciencia, del espíritu, del alma. Entonces así se da. Por eso es tan importante el tema. El tema es muy importante. Esto es la base, de alguna forma, de la metafísica. O sea, la metafísica normalmente se nos enseña a orarle al yo soy. Yo soy la divina presencia, que no sé qué, yo soy la divina presencia. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es asumirlo. Porque si uno piensa que la divina presencia es otra cosa que no sea uno, pues ya está como cuando uno ora a Dios pensando que Dios está allá en el último cielo. Casi no difiere mucho, Santo Niño de Atocha, concédeme este deseo, por ejemplo. Digo, todas las fe son válidas, todas las creencias. Pero fíjense qué curioso, la fe realmente no es la creencia en algo o en alguien en particular, con todo y lo que puede ser amar a Jesús, creer, confiar en Dios. La fe, la fe realmente es la potencia del espíritu de abrir realidades, de crear, de co-crear, de tener la certeza de que uno tiene el poder de manifestar la realidad en el plano físico, en el mental y en el espiritual. Y que no importan las apariencias, si el individuo tiene fe, la fe abre portales, abre caminos, abre vías alternas de realidades paralelas. Es decir, decían por ahí en la física cuántica, en mecánica cuántica, que la mente colapsa la onda. Es decir, que podemos tener infinitas posibilidades, pero la mente, a través de su libre albedrío y de la fe, a través de su visualización, concibe una opción en particular. Por ejemplo, yo ahorita puedo, digo, si quisiera, y si estoy en esa vibración, puedo ir a Francia, puedo irme a Brasil, puedo ir a estar aquí, puedo moverme para aquí, para allá. De alguna forma no tengo limitaciones y aunque las tuviera, yo no las veo, no las afianzo, porque tengo más fe que limitaciones. Entonces mi poder es mayúsculo, o sea, yo soy el todopoder. Entonces eso es lo que hay que ir practicando y ahorita lo comparto, pero bueno, vamos a seguir porque si no aquí me la voy a pasar en como un recordatorio, como un resumen, más o menos, que complementa lo anterior. El título que les pedí que leyeran es Vivir la fe en Dios, en los demás y en nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver la fe en los demás? Muy interesante. Como Dios es el núcleo y Dios es el todo, los demás son emanaciones del núcleo y nosotros mismos somos parte de ese núcleo también. O sea, en estos tres conceptos, Dios, los demás y nosotros, o uno mismo,
realmente estamos refiriéndonos a lo mismo, al espíritu, a la conciencia, al ser. Cuando decimos tener fe en Dios, significa tener la certeza de la verdadera naturaleza de ese que llamamos Dios. Cuando decimos tenemos fe en los demás, tenemos la certeza y la confianza de que sus progresos se van a dar y que tarde o temprano van a manifestar perfección, que ahorita puede que no la manifiesten porque como nosotros tampoco la manifestamos del todo, pero existe la chispa divina en los demás. Entonces la fe en los demás no se refiere, diga alguna forma, en la fe en particular con Juan o Pedro. Se refiere a la certeza de que son hijos de Dios y que tarde o temprano pueden ser dignos de confianza nuestra, pero no podemos por unos cuantos decir que todos los demás son meritorios para la fe. No son, no merecen nuestra consideración o nuestra confianza, por ejemplo, y particularmente la fe en nosotros mismos. Entonces aquí vamos leyendo un poco, digo leyendo porque ya lo leyeron, pero me voy a detener en algunas partes. Cuando queremos medir la fe, cuando queremos saber qué tanta fe tengo o qué tanta fe tiene el vecino, la mamá, el papá o que sea, no se puede cuantificar la fe. ¿Cómo puedo medir el alma? Pues tampoco. Pero la fe se justifica o se evidencia desde la bondad de nuestras obras y nuestros pensamientos. Es decir, la fe se manifiesta en aquel ser que de alguna forma ha desarrollado y desarrolla la bondad del bien en sus obras y en sus pensamientos. Siendo que el modelo interno, el modelo del Cristo, es nuestro núcleo, la presencia de la fe siempre se va a manifestar a través de la emanación de eso que tenemos dentro, que es la bondad, que es la verdad, que es la paciencia, que es la confianza o la fe, mejor dicho, a través de nuestra acción consciente que lo pone en funcionamiento. La fe no se va a dar por simple meditación. La fe no se va a dar porque sí. Requiere ser cultivada, requiere ser practicada, requiere ser ejercitada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Anhelando ser un canal de bendiciones, un canal de bondad para los demás, es como en automático fortalecemos y aumentamos nuestra capacidad, nuestra fe. Cultivamos nuestra fe de esa forma. Entonces, y aquí nos dice, crecer y entregarse a los demás en su nombre, ponerse al servicio de sus semejantes. Siempre elegir el camino certero, el camino que nos conduce a fortalecer nuestra fe. Todo aquello que tiende a minimizarnos nuestra fe, a reducirla, por ejemplo, cuando uno quiere algo y la vida no le da lo que quiere, normalmente caemos en abatimiento y perdemos o podemos perder la fe. Entonces, no darle cabida a los efectos exteriores que demeriten o que dañen una cualidad que es divina, que es nuestra fe. Y eso no es fácil. La mayoría de los seres humanos nos basamos en los sentidos. Entonces creemos que si no logramos algo, pues no somos, no tenemos fe o no creemos en nosotros mismos, por ejemplo. Entonces deje que él halle en usted su camino, deje que él le guíe. Tenga fe y tenga fe. Entonces nuestro objetivo realmente, el tener fe es como el camino y la voluntad que Dios ha establecido para nosotros. Fíjense que en los planos espirituales, a niveles superiores, que muchos vienen de allá, la realidad y la contundencia del bien es una evidencia, es evidente. O sea, en el plano espiritual, en el plano mental, todo se da muy rápido, de manera instantánea, con la velocidad del pensamiento. Pero en el plano físico requiere tiempo, tanto para hacer las cosas en bien o para mal, pero nos da la oportunidad de tener expectativa y de desarrollar la fe, la confianza. Dice aquí que con frecuencia solemos considerar separada la fe en Dios, en los demás y en nosotros mismos. Algunas veces tropezamos, nos lamentamos y pensamos que ya no podemos confiar en Dios, por ejemplo, o en los demás.
nos sentimos defraudados por los demás o inclusive nuestras propias capacidades. Pero eso dice aquí que es como si fuera la fe algo material, como si fuera un objeto. Y eso la fe no lo es. La fe es una conciencia que es susceptible de ser vivida, de ser practicada, de ser realizada. Entonces dice aquí algo muy fuerte, las creencias pueden cambiar e incluso pueden cesar las creencias, religiosas o no religiosas, pero la verdadera fe solo puede ser vivida. O sea, la fe es como el poder que tiene la semilla para germinar. Y la semilla se empieza a desplegar su raíz, su tallo, sus hojas, sus flores, sus frutos. Y es como la fe manifiesta en la capacidad de resistencia, de esfuerzo de la propia planta por crecer y abrirse a la tierra y abrirse al sol, al aire, al agua, por ejemplo. Entonces aquí nos recuerda que particularmente la práctica de la fe tiene que ver con lo bueno, con la bondad, y que realmente el ser un canal de bendiciones lleva como retroalimentación el crecimiento de la fe. ¿Por qué? Porque si la fe la practicamos afuera, regresa a nosotros y nos potencializa, porque sabemos hacer buen uso de esa facultad. Entonces dice aquí, si usted desea recibir más amistad, más amor y más paciencia, pues manifieste esas mismas cualidades en su experiencia exterior, pues son los atributos del espíritu de verdad, de la verdad. Cuando más potencia este ciclo de feedback, de mandar y recibir, más pues, se potencializa y se manifiesta y se fortalece su fe. Y muy importante una pregunta, porque si no tiene fe en los demás, ¿cómo puede tener fe en Dios? Esto pudiera ser una pregunta un poco interesante, fuerte, porque pensamos que podemos tener fe en Dios, pero no hay necesidad de tener fe en los demás, o fe en el hombre, o en la mujer, o en la raza humana, por ejemplo. Pero ¿cómo podemos tener fe en Dios si aún aquí en la tierra los hijos de Dios o las representaciones de Dios o los seres que contienen a Dios no confiamos en ellos? Mínimo, pues debemos de confiar en el padre, en la madre, en un hermano, en un amigo, etcétera. Tenemos que aprender a confiar en los demás. Esto no significa que confiemos con los ojos cerrados, porque obviamente en la raza humana hay buenos y malos. Pero lo cierto es que podemos confiar en que los seres que ahorita presentan defectos, a lo largo de esta vida o en las siguientes, va a presentar virtudes. O sea, no podemos negarles el derecho a ser espíritus perfeccionados en el tiempo. Entonces hay que aprender a confiar en los demás, porque ellos son lo más cercano de Dios para nosotros, porque ellos es lo más tangible, lo más físico. A Dios no lo vemos, lo intuimos, pero al hombre, a la mujer, a los hermanos de aquí los tenemos cerca. Por eso se dice, porque si no tienes fe en los demás, ¿cómo puedes tener en ese Dios invisible? Fe en Dios invisible. Ahora, si no tienes fe en Dios, que es tu núcleo, que es tu fuente, que es tu modelo, que es tu proyecto, que es tu origen, ¿cómo vas a encontrarte a ti mismo si no tienes fe en tu núcleo, en tu origen, en tu principio? No es posible. Entonces, la fe no está partida. La fe se integra entre Dios, los demás y uno mismo, porque todos somos uno. Entonces, aquí sería, déjenme ver, aquí termino. Las lecturas sugieren que la rectitud de nuestras obras y pensamientos, o sea, el bien, así como el cultivo personal de nuestra relación con lo divino, o sea, nuestra relación con Dios, fortalece nuestra fe en Dios, o sea, el bien que hagamos y la conexión consciente que tengamos con Dios. El ser canal de bendiciones para los demás y a poner a Dios sobre todas las cosas en nuestro corazón en primer lugar. Eso fortalece la fe. Y la fe se ve fortalecida cuando enfrentamos problemas y apariencias en la vida y no encontramos salida. Entonces tenemos que reforzar nuestra conexión con Dios, con la oración, la meditación y el servicio más expandido a nuestros semejantes. Finalmente nos dice, Dios no es una fuerza impersonal. Muchos piensan que Dios es algo como que no tiene forma, que no tiene vida, que no tiene inteligencia. Algunos budistas piensan en el Dios
digámoslo así, impersonal, que hasta cierto punto es válido, pero no es así. O sea, Dios es, si nosotros, que somos dioses creadores, tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos la percepción y la intuición de un Dios Padre universal, cuanto más ese Padre universal, creador de nuestras inteligencias, no va a tener conciencia de nosotros mismos. O sea, por eso se dice que Dios no es una fuerza impersonal, es un Padre Madre comprensivo, comprensiva, cuyo deseo es mantener con nosotros una auténtica relación filial, relación de padre, hijo, de madre, hijo, de hermanos, por ejemplo. Y dice que para tener fe en Dios hay que conocerle y hablar con Él a menudo. Hay que platicar con Él, hay que preguntarle, hay que inquirirle, hay que hablarle, hay que escucharle, hay que amarle, hay que agradecerle, caminar con Él durante el día y la noche y en todo lugar y circunstancia. Recuerde, su mano guía la suya. Su mano guía la suya. Dios es consciente, siempre es consciente de nosotros, aunque nosotros no siempre somos conscientes de Dios. Entonces, dice, no, todas las opciones, Dios conoce las infinitas posibilidades para trascender cualquier problema, cualquier adversidad. Por eso se dice, para Dios no hay imposibles. Dios es el supremo poder. Dios es la luz que nunca falla. Dios es infalible. Dios es el núcleo de todas nuestras respuestas. Es la sabiduría, es la voluntad, es el amor, es la riqueza. Dios es la fuente de todo bien. Entonces, unido a Dios, por añadidura obtenemos todo el bien que de Él procede. Entonces, así está la cuestión. Muy bien. Si quieren ustedes, aquí hacemos un alto y vamos a comentar, por favor. Si alguien quiere comentar, adelante, José. Bueno, creo que está prendido el micrófono. Ujú, Em, Fíjate que como dices que si no tuviéramos fe, yo me fijo, por ejemplo, voy a caminar al bosque y las personas que sembraron maicito y frutos y eso, pues sembraron con la fe de que iba a ver, a nacer ese maicito y a crecer con la ayuda de Dios, porque por el agua, ¿verdad? Y ujú, lloviendo, pues crece y hay frutos. Ellos siembran antes de que comience a llover, con la ujú. fe de que va a llover y ese maicito se va a dar y se va a dar frutos. Pues sí, la fe es muy interesante en nuestras vidas y no podemos hacer nada. Ujú. Cierto. Sí, es correcto. Y también podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que todo ya está previamente establecido por la naturaleza? O sea, que ya el, el maíz puede germinar en contacto con el agua, con la tierra. O sea, este modelo de perfección es maravilloso en la tierra. La tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, fueron creados por una inteligencia y todo es perfecto. Podemos ver algunas situaciones, pero en general es el mejor sistema para el crecimiento y para la evolución en esta etapa. Entonces, yo creo que nos queda más que agradecer. Ah, inclusive Casey sugiere, se alegre, enfrenta las adversidades y los problemas como oportunidades. Sal a su encuentro, no los evadas. Y también nos dice aquí la enseñanza que el miedo es el factor determinante para inhibir nuestra fe. El miedo debilita nuestra conexión, nuestra confianza en nosotros mismos y en el poder superior. Entonces es muy importante eso.
Sí, porque imagínate todos los que siembran las frutas, todos los que siembran frutas y verduras, si no tienen fe, con esa fe ellos siembran y todo nace, gracias a Dios, bendito sea Dios en su naturaleza. Ujú. Claro, sí, así es. Gracias, José. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Bueno, déjenme ver. El sistema nuevamente bloquea de alguna forma que ya estamos cerrando. Tienen alguna reunión a las 8. Vamos a comentar lo que decía el maestro cuando dijo, ¿por qué se preocupan tanto por la comida, por el vestido? ¿Por qué se afanan tanto por las cuestiones del mundo? Y Dios alimenta a las aves del cielo, Dios le pone vestimentas maravillosas a los lirios del campo y no necesitan tejer. Ciertamente se esfuerzan en, por ejemplo, las aves en recolectar las semillas, los granos, los frutos, pero lo cierto es que el Padre nos provee todo. Es cuestión de tener confianza, de tener fe y de aprender a practicarlo en la acción, en la actividad, en el día a día. Hay que aprender a desarrollar la actividad, a ser activos, manteniendo la fe a la misma altura, a la misma instancia. Es decir, a Dios rogando con el esfuerzo realizando, como dicen por ahí, ¿no? Muy bien. Si no hay ningún comentario, vamos a cerrar aquí la sesión. Espero que lo puedan revisar con calma y que podamos profundizar en la práctica de la fe. Un último comentario antes de cerrar es que les quisiera pedir que ustedes revisen cuál es su estado actual. Hay muchos de ustedes que tienen inquietudes, por ejemplo, de qué es lo que sigue en su proceso personal, qué área pueden trabajar, en qué servicio los están inspirando, los están invitando, cómo puedo llevar a cabo esta práctica, esta enseñanza. Y la respuesta tiene que ver mucho con la práctica de la fe. Si yo tengo la fe en que estoy en la búsqueda de un escalón mayor, donde me sienta más realizado, más realizada, donde me sienta más completo, más feliz, más realizado, más satisfecho, eso abre, la fe abre esa opción, abre ese escalón. Si no tengo la fe en eso, lo más probable es que tenga fe en que mi situación actual está igual y no va a cambiar. Y al día a día, cada día que pasa, mantengo esa vibración en el mismo nivel. Es decir, puedes tener una vida monótona, una vida rudimentaria, una vida donde no sé cómo seguir, donde no me faltan fuerzas, me falta sabiduría o me falta conocimiento para dar el paso. No tengo como el empuje para dar ese cambio o no sé qué cambio debo de dar. Entonces yo les conmino a recordar esto. La fe que tienen en su estado normal, en su estado habitual, solo la tienen que polarizar a la posibilidad de a abrir la puerta al nuevo estado que les puede inspirar la misma divinidad. Es decir, para subir un escalón hay que abrirnos a otra opción, no a la opción de diario, de siempre, de la misma, porque vamos a seguir teniendo esa inercia. Ese programa inconsciente se va a seguir repitiendo. Entonces, lo más importante es conectarse y empezar a vibrar con ese nuevo estado, nueva conciencia. Y sobre todo, empezar a hacer actividades que vayan hacia ese lado. Voy a mandarles un video, se los comparto para que vean cómo se van haciendo esos cambios pequeñitos que poco a poco nos dan fuerza para dar el brinco o el salto. Muy bien, los vamos a cerrar aquí, agradeciéndoles a todos su presencia. A las 8 tienen los compañeros un estudio aparte, creo que hicieron el cambio el día sábado, por eso les pedí que hoy fuera a las 7. Entonces esperemos que esto les sirva y nos vamos a retirar el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración. Entonces le vamos a pedir a todos que nos Y aquietemos. después ya va a ser a las 8. Pues depende de ustedes.
Si la mayoría de ustedes necesitan el espacio de las 8 para su otro estudio, adelante. O sea, mándemelo por escrito, los que necesiten el espacio de las 8 para su otra clase. Y si son 3 o más de los que están aquí, pues hacemos el cambio definitivo. ¿Vale? Gracias. Gracias. Entonces vamos a hacer el cierre. Padre nuestro que estás en nosotros, te agradecemos por esta sesión. Agradecemos que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a concientizar, a conocernos a nosotros mismos como tú nos conoces. Ayúdanos a desarrollar esa intención de ser canal de bendiciones, aprender a corregirnos y ajustarnos para que de nosotros solo salga el bien, tu verdad, tu bondad, tu luz, tu amor. Que seamos canales de bendiciones y que aprendamos a desarrollar el plan de vida, el plan divino por el cual estamos aquí encarnados. Que la divina luz se manifieste en todos los seres humanos del planeta Luz Tierra. Que nuestros guías espirituales nos ayuden, nos acompañen, nos aconsejen, nos instruyan y seamos merecedores de sus recomendaciones. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias a todas, a todos. Que pasen bonita noche. Nos vemos para la próxima. Gracias, un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias.